Bienvenidos a De Tertulia, donde hablamos de todo y nada. En nuestro episodio de hoy vamos a estar hablando sobre lenguas o idiomas, como es más como conocido. quieran llamarlo. Sí, Como quieran idiomas, llamarlo. lenguas. En la formalidad le decimos lenguas, en la formalidad, cotidianidad idiomas. le decimos idiomas. La gente sabe lo que es un idioma. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué aprendiste inglés? ¿Yo por qué aprendí inglés? Creo que para mí aprendí inglés por muchas cosas, ¿sabes? Creo que parte de eso fue como un poquito la influencia de mis papás de que hay que aprender inglés, aunque ellos tampoco hicieron tanto push para que aprendiera inglés. Creo que también en el colegio, cuando estaba, me gustaba, no era una materia que fuera tediosa para mí, era como muy tranqui. Pero creo que la razón principal para mí para aprender inglés fue mi curiosidad. Entonces me pasó mucho que pues yo soy una persona que le gusta aprender sobre muchas cosas, pero lastimosamente la mayoría de información pues no está en español, ¿sabes? Y está en inglés. Entonces como que una de las razones o la razón principal por la que yo decidí aprender inglés es pues porque necesito informarme y necesito conseguir información, y para eso la información que está y la información que sirve está en inglés, y a eso sumándole que pues la economía, ¿no? Como que yo aprendí inglés de verdad hace poquito, y una de las razones ya muy fuertes aparte de todo esto de la información fue la economía, fue porque pues en este país pues a saber un idioma, un segundo idioma y trabajar usando ese segundo idioma, pues sí te da más ingresos que lastimosamente ser profesional o dedicarse o tener un trabajo como genérico en tu idioma nativo. Entonces por esas fueron las razones. ¿Tú por qué aprendiste? Yo aprendí porque estaba desocupada. Sí, o sea, yo ni por curiosidad, ni por interés, nada. O sea, tú eres muy profundo. Yo estaba desocupada, yo terminé el colegio y no tenía nada que hacer porque no sabía qué estudiar. Entonces pues, yo le dije a mis papás, bueno, por aprovechar el tiempo, no estar todos los días acá en mi casa haciendo nada, voy a estudiar inglés. Y ya, mi papá siempre todo lo que sea como estudiar, y mi mamá, ellos les encanta, ellos me copian todo lo que sea estudiar. Entonces pues ahí en ellos me metí a estudiar, por eso estudié. Ok. ¿Y cómo aprendiste? Bueno, eso sí es chévere, esa historia sí me gusta. ¿Cómo aprendí? Bueno, pues en esas vacaciones que les digo que no sabía que iba a estudiar, entonces decidí que iba a estudiar inglés, y entonces me metieron a una academia que se llama Smart, y aunque no nos pagan todavía, de verdad que yo le he recomendado a todo el mundo ese programa de ellos, pues porque a mí fue lo que me hizo hablar fluido. O sea, yo siempre le digo a la gente que si se van a meter, de verdad tienen que sacar el tiempo. Claro. Porque si no tienen el tiempo, la verdad sí es una perdedera de plata. Pero si uno tiene el tiempo, digamos, yo iba, es que Juanchis era loquísimo, porque ellos me dejaban meter máximo 6 horas de clase al día, o 4, algo así por el estilo, como 4 o 6 al día. Yo no podía meter más clases. Entonces, pues yo metía al límite. Yo metía las 4 o las 6 horas de clase. A veces metía 4, entonces metía otras 2 o otra hora de club de conversación. Y entonces, pues toda la mañana, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, yo toda la mañana hablando inglés, aprendiendo, escuchando, porque eran clases que yo veía con otras personas. Entonces, a veces también estaba solas con los profesores, pero aprendía mucho, y en donde más siento que aprendí era la parte de los clubes de conversación, que es cuando uno todo lo que aprendió como en las clases tiene que practicarlo. Entonces así fue como aprendí, de verdad comiendo el libro, y por mucho interés. O sea, como que yo me di cuenta que
que no era que fuera mala, digamos, en el colegio, porque en el colegio tenía muchas discusiones con mi profesor de inglés, era un hombre muy machista, entonces eso a mí me molestaba mucho y teníamos discusiones. Él decía que era que yo lo miraba feo y tenía razones, entonces, pues nada, como que... Chisme time para otro tipo. Sí, pero, o sea, como que realmente no... O sea, en el colegio yo no podía decir que era buena realmente. Yo pasaba era porque tenía muy buenas amigas. O sea, mis amigas, como hacíamos muchos trabajos en el colegio, entonces mis amigas me ayudaban como a pasar y a hacer los trabajos y esas cosas, pero porque yo fuera buena, pues no, para nada. Pero estando ahí ya me generó mucha pasión, mucho interés, entonces claro, yo llegaba aquí a mi casa y seguía estudiando. Esa era otra pregunta que yo te quería hacer. O sea, ¿qué pasa en tu interior para que a raíz de un curso que tomaste de inglés hayas decidido estudiar lengua, ¿sabes? Porque, digamos, yo que te conozco, sé que, digamos, tu carrera, digamos, la primera que pensaste fue gastronomía Sí. y terminaste en lengua. ¿Qué experiencias crees que fueron las que de pronto te abrieron los ojos o te dijeron como, sí es por acá? Bueno, fueron muchas cosas, como que primero, claro, yo había pensado en estudiar gastronomía, pero yo me di cuenta que a mí no me gustaba tanto la cocina. O sea, a mí me gusta hacer postres, me gusta que la gente sea feliz comiendo dulces y a mí me encanta comer dulces, pero creo que es una tarea que no me vería haciendo todos los días, me parece que es muy laboriosa, entonces cuando como que me cayó el 20 de eso dije, me quedé sin opciones y ahora qué hago. Lo único que tenía como a la mano era que yo ya estaba estudiando inglés, entonces en el camino me sucedieron muchas cosas y fue que justamente en ese curso de inglés empecé a conocer empecé como a hablar más a profundidad con mis profesores sobre qué habían estudiado ellos para estar trabajando donde, pues enseñando inglés. Uh-huh. Entonces una de mis profesoras que yo creo que en ese momento fue como mi puerta, mi luz. Yo jamás había escuchado de la licenciatura en lenguas modernas. Tal vez había escuchado filología y me sonaba como una palabra muy rara, muy abstracta, entonces mi interés me daba de eso. El título no te llamaba. Ajá, ni me llamaba. Pero cuando lo escuché de parte de ella, nos pasó en una clase que estábamos hablando. Ya no recuerdo el tema, pero estábamos hablando y ella me dice como, lo siento, pero es que se me están cruzando los cables porque justo esta semana tengo examen de francés y también estoy hablando inglés con ustedes, entonces mi mente todavía está pensando en francés, pero estoy aquí teniendo que hablar inglés con ustedes. Y entonces ahí fue que ella me contó un poquito más de qué era lo que había estudiado y que estaba estudiando lenguas modernas y que estaba estudiando en la Javeriana. Entonces ella me abrió un mundo, Paola Benavides, te juro que yo no me olvido de ella y digamos es la única profesora de ese instituto que me dio su número de teléfono. Entonces como que no sé, fue muy intenso y cuando yo empecé a considerar como estudiar esto, en ese momento yo creía muchísimo en Dios y había como un grupo muy fuerte al que asistíamos como un evento, el de sobredosis. Ajá. Y en este evento de sobredosis, como en esa época yo empecé a recibir muchos mensajes que hablaban de mí viajando. Me veían en aviones, como en muchas imágenes que se le venían a las personas. Sí, como que uno diría, les llamamos profetas, ¿no? Pero por fuera como que uno diría que son videntes, no sé qué, alguna cosa por el estilo. Sí. Manifestaciones, como lo quieran llamar, eran personas que todo el tiempo como que me decían, yo te veo volando, yo te veo viajando, yo te veo hablando muchos idiomas. Y como que todo eso empezó a hacer confirmación para mí de algo que ya estaba, digamos, creciendo dentro de mí. Como que lo que yo te digo, yo llegaba de mis clases y yo estaba tan apasionada por seguir aprendiendo que yo me sentaba, es que yo no me olvido de eso y me parece tan hermoso
como de cuando uno está apasionado por algo. Y es que esta película de Baymax, Sí. la del Sí, la de el inflable. robotcito inflable, eso. Yo esa película la puse, fue la primera película que yo me vi en inglés completa, pero antes yo la pausaba para leer el subtítulo en inglés y poder entender qué era lo que él decía. Así, o sea, yo decía, yo no voy a dejar que se me pase una sola palabra que yo no pueda entender de esta película. Y fue una película que me vi como 6 horas. Me demoré. Claro, yo llegaba a la 1 de la tarde a mi casa y qué más iba a hacer con mi tiempo, pues me veía una película en que me la veía en inglés. Porque era Claro. lo que me tenía reenganchada. Yo hacía karaoke todas las tardes en mi casa de canciones de Justin Bieber, High School Musical, todas esas canciones que yo no había podido cantar más chiquita porque no me las sabía por la letra. Todas me las empecé a aprender la letra así completica en esa época. Shawn Mendes empezó a sacar esos primeros álbumes de él, que eran viejísimos. Todos esos álbumes de él, yo me los empecé a escuchar. Entonces, claro, yo a los 17, 18 era súper fan de Shawn Mendes, porque de verdad hay muchas referencias de inglés que yo me acuerdo y vienen de las canciones de ese muchacho porque me las aprendía en esa época. Ok. Entonces, fue como toda esa pasión que ya venía creciendo en mí empezó a ser confirmada por muchas cosas, como esta profesora de decirme, sí, mira, si tú quieres estudiar esto, mira, yo estoy aquí, a mí me gusta mucho, no sé qué, y luego como todas estas voces dentro de la iglesia, que eran unas voces muy importantes para mí en ese momento, diciéndome como, mira, en tu vida a futuro, así es como Dios te ve. Ujú. Y yo decía, ya, como que para mí en ese momento era, bueno, si Dios me ve así, claro que sí, yo para allá voy. Y a una pasión dentro de mí que también me decía, sí, este es el camino correcto. Y te juro, para mí este momento yo no lo dudo. O sea, eso era lo que yo tenía que estudiar. Yo creo que si hubiera estudiado cualquier otra cosa, claro que sería muy feliz y me hubieran gustado muchas otras cosas. Pero pues yo amo lo que estudié, me encanta. No, yo nunca sufrí la crisis de la universidad de voy a dejar de estudiar. De esta carrera no es para mí. Yo empecé a dudar de eso cuando yo ya había terminado todas mis clases de la licenciatura, cuando tenía que graduarme en francés. Porque francés fue muy difícil para mí. Francés fue muy difícil para mí. Fue el otro idioma que aprendí porque lo aprendí ya en la universidad. Y lo aprendí con mucho esfuerzo, echándole muchas ganas, aprendiendo francés al tiempo que aprendía otras cosas de lingüística y de antropología, como muchas cosas. Y aprender un idioma con tanto tiempo libre es chévere, pero cuando uno no tiene tanto tiempo libre Es más complicado. es un esfuerzo muy grande. Y yo admiro a todo el mundo el que estudia un idioma y además trabaja y tiene hijos y de todo. Son gente muy dedicada. Y en la universidad también aprendí algo de portugués. Portugués lo aprendí con más flexibilidad porque lo aprendí cuando ya estaba tomando puras selectivas. Entonces ya me estaba gozando las selectivas. Y entre mis selectivas estaba portugués y yo amaba portugués. Eran 3 horas de clase, pero yo tomaba hasta pola con el profesor, pero aprendí mucho. En serio que aprendí mucho porque hablábamos mucho portugués con él por mucho tiempo. Con él y con la profesora también. Entonces, no, muy chévere. O sea, yo me gocé la aprendida de idiomas bien hacia el final, pero, uy, no, yo me lo disfruto un montón. Entonces así fue como aprendí, así fue como al final decidí no estudiar gastronomía, sino lengua. Bueno, ¿y tú? Uy, ¿Cómo aprendiste? Yo como aprendí, yo creo que pues yo empecé aprendiendo en el colegio, pero pues volvemos a lo que les he contado en episodios anteriores. Yo tengo un problema de la atención muy grave y no los mejores hábitos de estudio, ¿no? Entonces pues creo que en el colegio pues estudié, gracias a Dios, en mi parte de mi niñez la estudié en un colegio privado, entonces como que creo que ahí aprendí mucho inglés, porque después pasé al distri y en el distri pues me estaba viendo lo mismo que veía en el privado y lo seguí viendo hasta 11, entonces fue como muy sencillo para mí
esa materia, entonces pues era muy tranqui. Ya después de que salí del colegio y fue que como que comencé a estar en la universidad, pues sí me costaba mucho, o sea, sí me costaba mucho porque pues en la universidad te piden que tienes que salir con un B2. Yo pues el tiempo que estuve en la universidad como que era muy difícil porque la mayoría, o sea, ellos sí me entregaban los libros en español, pero en verdad como que toda la información que yo necesitaba y con toda la información que yo quería aprender sobre música estaba en inglés y los referentes míos musicales son artistas en inglés. Entonces era muy difícil entenderlos. Obviamente me frustraba mucho porque pues yo encontraba mucho contenido en inglés, pero muy poquito en español, entonces era como muy frustrante para mí como el decir como, parce, no puedo entender. Y sentarme a hacer como este ejercicio que hiciste con la película de, no, voy a mirar un libro bueno, voy a mirar una película, entonces en mi caso era, voy a mirar un libro y palabras que no entiendo inglés, pues traductor, era un video, o sea, me podía demorar 2 horas o 6 horas en una sola página y eso en mis problemas de atención se podían traducir en días, o sea, yo perfectamente podía leer un párrafo en inglés, demorarme 3 horas en descifrarlo y decir a la verga me cansé y intentarlo la semana siguiente. Pero bueno, eso como que comenzó a picarme y empecé a usar Duolingo. Con Duolingo creo que aprendí muchas cositas, pero pues obviamente ya como lengua, creo que aprendí contigo. En el 2020 creo que fue, Pandemia. Sí, pandemia. Pura pandemia. Nos llegó pandemia, yo estaba ya viviendo solo, pues ya llevaba mucho tiempo viviendo solo, pero ahí fue como una crisis económica muy densa. Y a mi hermana, ella pues tuvo la posibilidad de hacer un curso en el SENA sobre inglés y este curso de inglés en el SENA pues literalmente la sacó de la pobreza. Le dio trabajo. O sea, le dio trabajo porque nosotros pues estábamos en una época muy densa y ella fue la que pudo sostenernos a los dos. Y yo pues dije, no, pues o sea, ahí fue cuando dije, no, a la larga tengo que aprender inglés. Entonces pues yo también me metí a algunos cursos del SENA, aprendí algunas cositas, pero pues yo ya aprendí contigo, como que en el SENA también hay que ser muy disciplinado y yo no era la persona más disciplinada, entonces pues ahí fue cuando llegó más familia y echándole ganas, o sea, como que yo me acuerdo que fue año y medio, un poquito más, En mi cabeza fueron 8 meses. como 8 meses, pongámosle que un año, así juiciosos de literal obligarme porque habían días que yo estaba frustrado o de verdad no quería, estaba pasando muchas vainas y era como no quiero y ella no, pero es que hay que hacerlo. Y eso fue como que gracias a esa disciplina que pude sacarlo adelante. Creo que para mí fue que saqué un inglés lo suficientemente bueno para entrar a un call. Para trabajar. Para trabajar, pues porque ese era mi objetivo. Realmente no era como... No era como el mío. Sí, no era como, ay, hablar lenguas, y no sé qué, y quiero... Sí, como que no. Y ya en el call, ya fue estrellarme hablando con gringos, que ya al menos a nivel de hablaba mejor en un jurgo y pues ahorita estoy en eso. Entonces, pues así fue como aprendí. Creo que y ya ahorita estoy en esa posición de que si veo cualquier cosa en inglés o cualquier vaina me siento súper feliz porque es como, Realizado. puedo leer este libro de música en inglés y estoy re tranquilo, puedo ver el video de este baterista que habla en inglés y le entiendo todo. Entonces para mí es muy satisfactorio porque también como que de pronto iba, como este meme, voy buscando bronce y me encontré oro, es exactamente lo mismo, como que para mí aprendí inglés con puros fines económicos o buscando una economía y siendo terco hasta más no poder porque mi entorno era como, ay, tienes que conseguir un trabajo ya, no sé qué, lo que sea, bla, bla, bla. Sí. Y yo no, voy a aprender inglés. Si tú decías, no, yo no voy a buscar trabajo en nada que no Entonces sea algo que tenga que ver sí, con porque- inglés y si no me sale inglés, y pues me agarraba súper duro con mis papás porque eran como, no, tienes que encontrar trabajo. Y yo les decía, es que, ¿para qué voy a encontrar un trabajo? ¿Para qué? Para ganarme 800.000 de un salario básico acá en Colombia, cuando por solamente hablar inglés y contestar llamadas me pagan 2 millones de pesos. Entonces, como que para mí fue netamente así como laboral, pero ya ahorita es como que se me abrió un mundo de muchas posibilidades laborales y de otro tipo. hagamos una pausa y le abrimos la puerta al bebé para que se pueda meter al closet.
Eso. Y tú le cierras ahí y él se duerme ahí adentro. Claro, es que se le abre un mundo de posibilidades a uno después de hablar inglés. Literal. Digamos que mira que yo vine a ser un poquito más consciente sobre todas las posibilidades de trabajo ya después de la universidad. Como que dentro de la universidad yo siento que como vimos tantas cosas de pedagogía, de alguna forma yo estaba muy enfocada en que la mejor forma, digamos, de vivir era enseñando inglés o enseñando un idioma en general, porque ya sabía varios, entonces podía enseñar cualquiera. Pero pues en principio la mayoría del campo laboral aquí, pues en términos de aprendizaje sería por inglés. Entonces, así era como yo me veía mucho en el principio y también como el mundo académico que promueven los profesores también tiene mucho que ver por ese lado, como que el éxito laboral que se ve dentro de la universidad, al menos estudiando lenguas, se ve uno mucho realizado, es como después de hacer una maestría y trabajando en una universidad, como que al principio yo me veía mucho así. Y ha sido ya ahorita fuera de la universidad que he visto que hay demasiados campos laborales muy como distintos a lo que yo pensaba. Entonces también pues ha sido muy chévere la verdad el proceso. Yo creo que aprender un segundo idioma igual es muy duro. O sea, a mí me sorprende mucho de verdad la forma en la que tú fuiste de terco, sí, eso es cierto, obstinada así a morir, pero digamos, seguirte la corriente a ti en eso era algo que, digamos, para mí era como, sí, claro, yo le voy a seguir la corriente, a mí no me importa. O sea, a mí no me importa su familia peleando ni nada, porque yo también ya estaba viviendo ese lado de, digamos, de ganar dinero como tu hermana, por ejemplo, de ganar dinero, de hablar inglés. Que digamos uno de los campos principales digamos de trabajo ahorita hablando inglés es un call center. Es el call center, eso literal. Lógico, y así fue como tu hermana y yo empezamos trabajando para call center y digamos para mí las experiencias de call center han sido chéveres. O sea, difíciles, pero también chéveres. Sí. O sea, uno conoce mucha gente, ves como, digamos, de cerca lo difícil que está la situación laboral acá en Colombia. Entonces, bueno, es bien interesante. Pero sí, mi amor, yo también por eso te apoyé mucho en tu terquedad. Entonces, bueno, la utilidad para muchas cosas, es que digamos lo que tú dices, como poder leer un texto, verse una película, sí, ver un video de lo que uno sea que quiera aprender de otro lado y poder entenderlo es una cosa que es súper chévere. Y además que siendo muy honesto, para mí la utilidad ha sido esa, como laboral y de información. Pues porque si tú miras cualquier, no sé, en mi caso cualquier libro de música, cualquier músico, la mayoría hablan en inglés, entonces uno obviamente ya ahorita hay muchas herramientas de las que tú solamente copias el texto y lo pones en el traductor y te traduce, y aún así a veces de pronto no está tan bien traducido, ¿sabes? Pero ya al poder tú decir como no puedo leer este texto en inglés y lo voy a entender y te queda más clara la información, entonces es chévere también, creo que es una manera de pensar diferente, ¿sabes? Como que creo que, digamos en mi caso, a mí me pasa que yo hablo mucho en inglés, pero yo siento que no expreso mis emociones en inglés porque yo sí aprendí como que mi mente está muy centrada en que el inglés es una herramienta de trabajo, sí, ¿sabes? Que creo que es diferente a tu caso. Claro, tú separas tus emociones del idioma completamente. Sí, pero entonces ahí hay un plus y es que Mafe sí, como que en todo ese proceso en el que ella aprendió inglés, ella aprendió a expresar sus emociones en inglés. Entonces sí nos pasa que a veces estamos discutiendo y me comenzó a hablar en inglés y pues obviamente eso era algo que también nos ha funcionado mucho en nuestra relación porque es como, no te entiendo, háblame en español, sino es como que ella me habla en inglés. Obviamente pues yo no me expreso en inglés porque lo que les digo para mí es como una herramienta de hacer plata y ya.
y encontrar información, pero yo le contesto en español y seguimos la conversación así. Y obviamente laboralmente, o sea, lo que hablábamos del call, o sea, en un call en inglés, parce, te pagan mejor que a muchos profesionales que hay en Colombia. Pueden Que pagar habla, 2 veces o 3 veces más que el literal, salario mínimo que está en Colombia. literal, que habla muy mal de la economía colombiana y el sistema laboral en Colombia, pero pues es lo que hacemos, ¿no? Y pues obviamente se te abren un montón de puertas que es lo que vamos a hablar en el otro capítulo, como aparte del call, laboralmente, ¿qué otras puertas hay para usar este idioma, no? Sí. Digamos que en principio, por ejemplo, para mí, o sea, aprender otro idioma fueron muchas cosas. Fue hacer otros amigos, fue aprender de otras culturas, fue música. O sea, en términos de utilidad, saber otro idioma tiene que ver con muchas cosas. Pero, digamos, respecto a lo que más nos afecta a nosotros, que es como ahorita la parte laboral y como de las cosas de las que más conversamos, de verdad que haber aprendido o sea, haber aprendido, digamos, en este caso muy específico inglés, y digamos, yo lo digo también, por ejemplo, francés, me abrió puertas laborales que yo no conocía que podía llegar a tener solamente por saber un otro idioma. O sea, uno no se imagina como la inmensidad de lugares, de trabajos, de experiencias a las que uno podría llegar. Pero en principio, digamos, yo quiero ser acá también como muy específica de algo importante acerca de la pandemia, digamos, de esa época en la que estuvimos aprendiendo, como que fue una época, por ejemplo, para mí muy dura, pero y para todo el mundo. Yo sé que Sí, o hablo de sea, mi nadie, experiencia, pero en la pandemia para todos fue muy dura, y hablando así como de algo también muy personal, como que en esa época mi mami no tenía trabajo, mi papá tampoco tenía trabajo en ese momento, como todo estaba cerrado, nadie podía trabajar, pero yo estaba justamente trabajando en un call center, entonces trabajaba en inglés. Y, o sea, solamente eso, digamos, haber sabido inglés en el momento preciso fue lo que y se estar salvó. trabajando, digamos, nos salvó a nosotros como familia, porque sí teníamos el apoyo de mis hermanas, pero pues ellas también estaban igual que todo el mundo en una situación económica muy difícil, y fue una época, digamos, que para nosotros como familia fue súper, yo digo, fue difícil por el encierro, la ansiedad, todo lo que se vivió, pero económicamente fue una época muy tranquila porque yo asumí todos los gastos de la casa y pagábamos todo. O sea, en mi casa no nos atrasamos, digamos, en el servicio de la luz, el agua, tal vez nos atrasamos como en la administración, pero bueno, después nos repusimos, pero sí me hago entender como todo lo que se trataba de mantenernos a nosotros Sí, como lo tres, más importante lo pudiste ajá, cubrir. lo pude cubrir tranquilamente. Sí, a mí me quedaba hasta plata para decirle a mi mami, mami, estás antojada de algo, necesitas una crema, necesitas un saco, un pantalón, ¿qué quieres? O sea, así de bien económicamente me iba en ese momento, que yo podía decirle eso en una época en la que la gente estaba en nuestro país sufriendo mucho, y la única ventaja que yo tenía encima de otras personas Era era saber saber inglés. inglés. Entonces, como que yo creo que yo no le recomiendo a la gente el trabajo del call center porque sea como el trabajo soñado, porque wow, no, qué trabajo tan interesante. O sea, yo le recomiendo a la gente eso como una salida para unos momentos difíciles, para aprender mucho sobre gestión emocional, No, y también, no, y para, digamos, algo que nosotros hablamos mucho en algún momento es un trabajo que uno de pronto no disfruta mucho, pero que el dinero económicamente te ayuda a hacer cosas que sí disfrutas. y aún así, o sea, yo creo que igual, dependiendo del proyecto ya que tú tengas, o sea, hay gente que literal entró a contestar llamadas y al menos hablando en el call
y se engancharon y vieron que es un... O sea, el IRCOL es un negocio en el que también te dan muchas posibilidades, solamente por saber inglés. Entonces, pues gente que ha trabajado en call sabe que siempre está el típico manager o el típico o la típica persona en puesto administrativo que dice, yo empecé como ustedes, empecé contestando llamadas y vean, en 6 meses estoy en este puesto y bla, 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 que eso también se traduce a más plata. Entonces obviamente es muy llamativo para la gente que tiene otro tipo de inclinación en la vida y otro tipo de ambiciones, el decir como pues en este lugar es mucho más fácil crecer porque ya tengo inglés y no me van a pedir un doctorado para ganarme Claro. 4 millones de pesos, o no me van a pedir una maestría, simplemente me van a pedir que sea bueno contestando llamadas y que de pronto sepa manejar Excel. Exactamente, como Entonces, que tengas una habilidad extra. Es que es eso. entonces También sí. es un, digamos, un tipo de carrera profesional en la que tal vez no necesitas directamente un Ser título. profesional en Sí. una universidad. Exactamente. Entonces, de hecho, es muy gracioso, allá que comentas esto, porque si ustedes buscan como consejos de call center y cosas así, lo primero que les aparece son hindúes, porque ellos sí se toman eso como una carrera profesional, ¿sabes? Entonces, es como que esa es la puerta más importante que nos ha abierto Sí. por ahora, al menos laboralmente, el English. Y ya en el siguiente capítulo, que lo vamos a publicar después de este, vamos a hablar de qué otras áreas hemos encontrado aparte del call. Pues porque el call pues no es para todo el mundo. Y lo chévere de la lengua es que la puedes aplicar en muchas cosas y es muy chévere. ¿Tienes algo más que decir? No, Juancito, ¿tú amigos. tienes algo más que decir? Soy Patricia. Yo soy lo más lindo de mi casa. Yo soy lo más consentido. Yo les envío a todos un saludito. Por favor, todos suscríbanse al canal de la mami y el papi. Y vayan y denles follow en Instagram y en TikTok. Y en Spotify, califíquenos y ya. Eso es todo por hoy. Eso Bueno, es todo. entonces sí, pues Y eso dejen dormir, es todo por hoy. que me voy a dormir. Eso es todo por hoy. Nos vemos en 8 días. Hoy estamos muy felices porque cumplimos ya 6 meses, ¿no? Habías dicho. Llevamos 6 meses ya llevamos 6 meses. con este proyecto. Hemos aprendido mucho. Creo que has aprendido mucho. Hemos aprendido. También son habilidades de las que vamos a hablar en el siguiente episodio, que también nos pueden abrir puertas. Y ya, entonces, pues nada. Síganos acompañando en esta aventura y nos vemos en la próxima. Bye. Si te gustó este contenido, puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como YouTube, Instagram, Spotify, TikTok. Hasta la próxima.